Sueno, alumnos, exalumnos de las escuelas, vecinos todos. Nuestra patria está de cumpleaños. Chile es el único país, pensamos, cuyo cumpleaños dura un mes, el mes de septiembre, mes de la primavera. Podemos observar desde aquí la blanca cordillera que tanto nos enorgullece y que acá tenemos privilegiadamente una hermosa vista. Nuestro microcentro Ribera del Achibueno, cada año teniendo un claro objetivo educativo y valórico, comienza septiembre con esta fiesta de los juegos tradicionales. Con ello pretende reafirmar en los menores y adultos aquellos hitos que nos han hecho una nación singular. En nuestro suelo conviven, y ya era hora que fuesen apreciados, variados pueblos originarios que con su aporte cultural y laborioso han hecho más grande esta nación llamada Chile. Por el norte tenemos al pueblo aymara y quechua, al atacameño, el rapanui, picunche, mapuche, pehuenche y las distintas etnias australes. Todos ellos presentes en nuestra sangre, en nuestra lengua y tradiciones, reunidos bajo la influencia indesmentible, para bien o para mal, del advenedizo español presente en el idioma, filosofía y cosmogonía llegada del otro lado del Atlántico. Por los hechos trágicos sucedidos hace pocos días, septiembre ha comenzado en forma diferente. Esto nos hace reflexionar que somos una nación que debemos luchar por lo que necesitamos, quizás muchos más que otras. Debemos soportar terremotos, desastres mineros, accidentes terribles de aviación, pero esto nos debe hacer más fuertes, más solidarios, más laboriosos, apreciar más la vida nuestra y de nuestro prójimo. Muchas veces por cariño a nuestro paisaje, a nuestro entorno, por lazos de amor, pensamos que esta es nuestra patria. Aquí nacimos y morimos, la tierra nos alegra con sus frutos y nos consuela en nuestras penas. Nos da el sustento y a veces nos cobra con dureza. Pero nos falta quien a veces llega de lejos, alguien que nos sabe, quizás de patria, y con el poder del dinero nos viene a recordar que puede avasallar nuestros valores y nuestras costumbres, viniendo a poner precio a la patria pequeña, muchas veces con anuencia de las leyes. Esto ha sido una constante en la historia de Chile, y no que lo digan los pueblos originarios. Esto lo vemos hoy con las mal llamadas, por ejemplo, centrales de paso en el río Achibueno. No es cosa de pesos más o pesos menos, es cosa de respeto, de valores. Nosotros, las escuelas del microcentro, enseñamos al niño y al vecino a respetarse a sí mismo, a su entorno, a su prójimo, a su patria. Damos la bienvenida a todos ustedes en nombre de la comunidad del Culmen. Discúlpennos si la casa es pequeña, la voluntad es inmensa. La escuela era más grande, el sismo destruyó gran parte del edificio escolar que contenía la cocina, el comedor, la sala de audiovisuales, oficina, bodega, casa del profesor. Aún esperamos que la equidad se haga presente en nuestros términos y nuestros alumnos tengan una escuela como se merecen todos los niños de Chile. Ni mejor ni peor, eso es equidad. Muchas veces se nos alaba diciendo que hacemos patria en estos apartados lugares, pero reflexionamos que patria se hace en todas partes, ya que no depende del sitio geográfico, sino que es una actitud mental, de posición frente a la vida. Hace patria el funcionario, el obrero, el ingeniero, el maestro, el uniformado, en medio de la ciudad o en el Polo Sur. Si contribuye al engrandecimiento justo de esta gran nación que, dando gracias a Dios, nos hizo nacer y vivir aquí. Agradecemos la contribución de cada uno que aportó a la realización de esta actividad. A la ilustre Municipalidad de Linares, en la persona del señor alcalde y del administrador municipal, funcionarios de Relaciones Públicas, Prodesal, Servicios Generales, DAEM, sus jefes que autorizan y a la gente también que ejecuta con dedicación los cometidos. A los folcloristas, a don Álvaro Flores, que siguiendo la ruta de su padre, el gran Polo Flores, llega a constituirse en patrimonio vivo, reconocido por el gobierno y por el pueblo maurino. Al grupo cultural mapuche Comapu de Linares, que representa nuestras raíces más profundas, de donde con orgullo proviene nuestra valiente sangre y nobleza.